Está Carlos Fara y Pablo Román, que son analistas. ¿Qué hace, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo es? Buenas Bueno, noches. primero, esta es una boleta más competitiva que la de Guado con Mansur. Sí, sin duda, ¿no? Digamos, es un signo, digamos, de apertura. Guado de Pedro era Cristina, básicamente, más allá del aporte de Mansur, pero obviamente eso era más para la política interna. Te diría que claramente, digamos, esto también patentiza el hecho de que dentro de Unión hay dos líderes, ¿no? Cristina y Massa, ¿no? Massa es el único otro que venía con un capital propio al ex Frente de Todos. La mejor amigo, digamos, de Estados Unidos dentro del oficialismo, la persona que está negociando con el Fondo Monetario, una persona, digamos, bien tolerada por el establishment económico, digamos, genera apertura. Después, bueno, veremos, digamos, qué dice la opinión pública, pero, digamos, Sí, por lo menos le genera más potencialidad. es una boleta más competitiva. Sí, sin duda. Sí, Claro. más competitiva, que podría entrar en segundo lugar, en primer lugar. A ver, así como está la situación, teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio Va tiene una primaria, separado. Massa podría ser el más votado individualmente en las PASO, lo cual no significa el resultado Hay final. altísimas probabilidades de que eso pase. Sí, sí. Eso siempre genera un clima, ¿no? Un clima de optimismo dentro del oficialismo. Sí, sí. O sea, podría ser más votado Massa o Milei, digamos. Sí, yo diría Massa, me parece. Massa, para vos Massa, para vos Massa. Pablo, querido, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto tenerte. Primero analizamos esta. ¿Te parece más competitiva o no? Sí, me parece más competitiva. Me parece que Sergio Massa tiene más volumen político que Guado de Pedro. Decíamos que después del acto del 25 de mayo habían quedado los dos. Guado de Pedro con un perfil más ideológico, similar al de Cristina, y Sergio Massa con una representación política que podía, digamos, tener un rol muy importante. Yo creo que me parece que esta fórmula es más competitiva, tiene más capacidad política para encarar un proceso muy complejo, que es la crisis económica, la inestabilidad política y social, porque también batallar en esos planos implica recibir golpes. Y alguien que tenga más espalda política es más capaz de absorber golpes que alguien que no la tiene, digamos, Sí. ¿no? Ahora, Rosales, es vamos. un fenómeno casi único de Argentina y casi único de Massa, el hecho de que comanda la economía en un momento complejo de la economía y se anima y logra ser el candidato del oficialismo en un momento difícil también. Eso es absolutamente excepcional, yo diría. Sí, totalmente. Esto es un experimento, puede terminar muy bien o puede terminar muy mal, no sé. Absolutamente. Viste que en esta situación, lo que decíamos, ¿no? La espalda política del personaje cuenta mucho, ¿no? Porque, digamos, esto es una persona, digamos, que ya fue candidato a presidente, que sacó el 20% de los votos, etcétera, digamos, sabe, digamos, cómo manejarse mejor en estas cuestiones. Lo de Guado de Pedro, digamos, era más experimental en ese sentido, más allá de que fuera una cara nueva. Esto es algo que solo Massa puede hacer casi. Sí, totalmente, claro que sí. Sí, la segunda candidatura presidencial de Massa, ¿correcto? Sí, claro. La primera había sacado 20%. 2015, 21 puntos. 20% con el peronismo separado. Sí, el tercero más votado de la historia argentina, ¿no? Es un detalle estadístico interesante. Mirá. No le alcanzó obviamente para ser presidente. Dale, Bernardo. Te quería preguntar, es Sí. una elección diferente a esa, ¿no? Aquella, digo, porque obviamente estaba mucho más parejo los dos primeros, fueron en torno, no fue una elección de tercios, pero casi. Scioli, Macri, Exactamente, Massa. y Massa, digo, ¿podría darse si Milei vuelve a tener los pisos de voto de lo que se hablaba, algo parecido? Sí, digamos, en ese sentido, de todas las situaciones que hemos vivido, es un poco más parecida a la de 2015. Vamos a ver cómo salen las PASO, por supuesto, pero, digamos, en principio es así. Es más difícil, digamos, que el oficialismo hoy esté como más cerca de los 37 puntos. En realidad, digamos que en las PASO Scioli había sacado 39 y el dilema era si va a haber o no segunda vuelta, cosa que es más difícil que Massa llegue a los 39. Pero sí es más probable que Juntos por el Cambio, entre los dos candidatos, junten 39 no llega nadie, ¿eh? A 39 no llega nadie. A 39 no llega nadie, Tiene claro, la bola de cristal. totalmente. Decime qué burro gana el domingo en La Plata, que apostamos. Digo, Sí, mañana. Sí. En Juntos Decime por- que en le Juntos ponemos por unos el Cambio- manguitos o no. Pero Juntos por el Cambio algunos Sí, apuestan que llegan al 40. ¿Sí? Me parece, Entre los dos. Pero Bueno. me parece que la apuesta de Juntos por el Cambio era antes de que Massa sea candidato. Claro. Ah, ok. Sí. Con Guado candidato me parece que era una posibilidad. A ver, Carlitos. Y preguntar a cualquiera de los dos, Sí. ¿dónde se ve representado el kirchnerismo más duro Buenísimo. en esta...? El máximo. Sí. No, Porque yo con creo- Mansur y Guado. Guado estaban
estaban contentos. ¿Dónde Mirá, se ven representados acá? Yo creo que hay, Máximo que hay Independiente. una dificultad en el kirchnerismo, que es que el corrimiento de Cristina Fernández de Kirchner de la candidatura y de ciertas decisiones genera un espacio en el cual, digamos, no hay un dirigente del cristinismo, del kirchnerismo que pueda ocupar ese lugar. Y ese espacio hoy yo creo que lo ocupa Sergio Massa. Digamos, cuando ella habla de la generación diezmada, del cambio generacional, Sergio Massa también entra dentro de ese rango, porque Sergio Massa tiene 50 años, Claro. y Kicillof Sí, tiene un poco más. 51 y Guado Sí. 46, digamos. Entonces, me parece que hay un espacio que hoy, en esa transición de los dirigentes kirchneristas, no logran tener la estatura de Cristina Fernández de Kirchner, ese espacio lo ocupa Sergio Massa. Y el kirchnerismo, bueno, va en la provincia de Buenos Aires, van las listas en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que para el kirchnerismo es muy importante retener Sí. fuerza parlamentaria. Entonces, si bien la fórmula de nombre no pareciera tener un peso kirchnerista, pero yo creo que sí está planteada. Ahora, siempre ver. hubo un tema ideológico con el kirchnerismo. Siempre ellos tenían algún prurito con Fernández, con el arreglo con el fondo. ¿Cómo se entiende esto? Es decir, Bueno, yo creo que hay que ver a Cristina más... ¿Puedo responder yo? Sí, claro, por Sí, supuesto. se llama el Concurso Nacional de Glutir Sapos. ¿Sí? El deporte nacional de tragar sapos, así se llama. Perdón. No, está bien, pero digo, tragar sapo forma parte del pragmatismo de la Sí, política, totalmente. ¿no? y cuando se gobierna más. Sin Totalmente. duda, sin duda. Con lo cual te diría, me parece que hay que ver más Cristina en los hechos que Cristina en discurso. Claro, claro. Es decir, Cristina cuando recibe a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, cuando de alguna manera le dé el ok a Tayana para que reciba un Hércules al lado del embajador de Estados Unidos, me parece que, digamos, Cristina pragmática es otra cosa y esto lo muestra, ¿no? Sí, no, y si me permiten agregar esto, y ya voy con una información de último momento. ¿Sí? Se ha analizado mucho en el acto del 25 de mayo, cuando se cumplieron los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, ¿sí? ¿Cuál fue el legado del kirchnerismo? Para algunos fue maravilloso y para otros deja bastante que desear. Yo no sé si fue maravilloso o deja bastante que desear. No quiero ahora ponerme a analizar eso. Pero tan bueno no debe haber sido porque los candidatos que encierran esa lógica épica no están ninguno en ninguna boleta. No hay ninguna de esas personas que dicen encarnar esa lógica. Massa no tiene nada que ver con eso que dice el kirchnerismo en su génesis. Absolutamente nada que ver y tampoco lo tenía que ver Alberto Fernández. Absolutamente. Era uno de los arquitectos de la oposición cuando Cristina lo convoca.